Mañana miércoles 28 de junio, en la Biblioteca Municipal de Medina del Campo Gerardo Moraleja va a tener lugar la presentación del último trabajo del escritor Jesús Salviejo, El desván de las caracolas, en el desván de las caracolas. Jesús, buenas noches y bienvenido. Hola, buenas noches, Javier. Mañana vas a presentar tu último trabajo. ¿Qué número hace? Pues es un número paradójico, porque esta es una reescritura de mi primera novela en solitario. Después de estrenarme como escritor con la publicación del Norte de Castilla, El Canal de Castilla, La Catedral del Agua, vio la luz mi primera novela, que era No sorprende la lluvia. No sorprende la lluvia era, al ser una primera novela, digamos que acerté todo lo que podía acertar y me equivoqué todo lo que me podía equivocar. Entonces, después de haber construido ya una trayectoria con más de una década de experiencia como escritor, con Un asunto de sombras, después con Chancoro, del que estamos muy contentos porque acabo de sacar la 5ª edición, pues llegaba el momento de ajustar cuentas de alguna manera con el pasado, que es uno de los temas de la novela, y entonces mi editor me propuso revisitarla y reconstruirla entera, y eso es lo que hemos hecho. De hecho, tiene el título que iba a tener en principio, En el desván de las caracolas, porque es una novela que está construida en torno a la memoria, y por esa memoria subimos y bajamos como por una escalera de caracol. Entonces, en ese sentido, es la primera, pero también es la última. De alguna manera cierra un ciclo. Estamos hablando de una novela que habla de un viejo escritor, ¿no? Un viejo escritor. ¿Hasta dónde se puede leer? ¿Hasta dónde? Pues la verdad es que es como muy bien muestra la portada, de la que estamos muy contentos. Es un auténtico cajón de historias. De hecho, el incidente que da principio a la narración es simplemente el hecho de que una persona manda un telegrama en el que solo viene una palabra: vuelve. A partir de ahí, ese telegrama es recibido sale de Valladolid y es recibido en un lugar tan distante como La Habana. A partir de ese momento se va a construir toda una historia que está realizada en torno a puentes que comunican La Habana, Valladolid, Santander, en tiempos muy diversos, porque la novela tiene un recorrido que va desde 1941 hasta 1999. Es una auténtica novela a río. El otro día me decía una persona que ya la había leído y le había gustado mucho, de una manera muy acertada. Yo siempre he dicho que es una novela que se puede pasear como una ciudad, porque es una novela de ciudades y de memorias. Pero esta persona me hizo mucha gracia porque me dijo, es que claro, es muy parecido a cuando tú sales y tienes que llegar a un punto en la ciudad porque tienes que hacer algo concreto. Yo qué sé, tienes que ir a por el pan. Dice, pero mientras vas caminando hacia el pan, pasas al lado de un portal y piensas, mira, aquí vive Alberto, ¿cuánto tiempo hace que no le veo? Mi compañero de la infancia. Y automáticamente te viene un recuerdo con ese Alberto cuando tenías 10 años. Y acto seguido sigues caminando y te encuentras con una persona con la que has quedado al día siguiente. Entonces ese recorrido en la misma ciudad, con gentes muy diversas, entre el pasado, el presente y el futuro, que es como construimos nuestra memoria, de retazos de 1000 historias que nos suceden de manera cotidiana, es como está construida la novela. En el desván de las caracolas, mañana se presenta en Medina. Sí, es cierto, ya presentamos Chancoro hace tiempo, gracias a la enorme hospitalidad de Beatriz, que siempre está inventando algo para que la biblioteca, que es un auténtico núcleo de dinamismo de Medina del Campo, ofrezca siempre atractivos. Venimos colaborando desde hace tiempo, tanto en literatura como en cine, y en este caso pues abrió sus puertas con una gran generosidad y además con mucha suerte, porque voy a tener un auténtico compañero de excepción. Ya hemos compartido lides presentando su última obra, Memoria de los crisantemos, y José Ignacio García se prestó, haciendo un auténtico ejercicio de amabilidad, no solo a criticar y a leer la obra con la exhaustividad que es característica en él, sino a presentarla. Ayer la presentamos en la librería Margen en Valladolid, así en petit comité, antes de hacer la gran presentación cuando volvamos en septiembre, octubre probablemente. Y como no podía ser de otra manera, él es un crítico que es señero, es faro de referencia en lo que son las letras castellano-leonesas desde hace mucho tiempo. Su experiencia y su buen hacer le avalan, y va a acompañarme el 28, va a hacer de maestro de ceremonias
y juntos vamos a hacer un recorrido por esas ciudades que pueblan la novela y también por los personajes, porque es una novela en la que las ciudades son personajes y los personajes son ciudades, y la memoria de esos personajes también es un lugar por el que pasear, en el que detenerse, pues como nos detenemos en Medina delante de uno de sus lugares emblemáticos, por ejemplo, nos plantamos en medio de la Plaza Mayor, y no solo vemos los edificios, esto casi palpas el aire, la atmósfera, y en ese aire y en esa atmósfera quedan recogidos multitud de conversaciones, multitud de voces, que son los que realmente dan identidad a la ciudad, ese pequeño rompecabezas de vidas. Pues en este caso, en el Desván de las Caracolas, es eso, un pequeño gran rompecabezas de vidas que nace de un suceso aparentemente insignificante, pero muy revelador, que es que 3 personas están metidos en un negocio de extraperlo en el Valladolid de los años 40 y algo sale mal, y hasta ahí puedo leer, como dices tú, y a partir de ahí se desencadena, muchas veces no, en total, como una gran dibujo de fichas de dominó que se van extendiendo cuando empujas la primera y nos van revelando el dibujo de toda esa época. Sin duda alguna, ahora mismo 2 de los grandes escritores que tenemos en la zona, José Ignacio García y Jesús Salviejo, porque ambos estáis prácticamente participando en todas las presentaciones de todas las ferias del libro, estáis presentes con vuestro trabajo, ¿verdad? Sí, es cierto, hemos estado presentes en Madrid, en Valladolid, en Tudela de Duero, en Medina del Campo, que ha sido una feria, yo creo que magnífica la de este año, con muchísima intensidad, con muchos autores muy relevantes de este momento. Y es que yo creo que tanto José Ignacio, que lo viene haciendo desde muchísimo más tiempo antes que yo, él es un decano, yo acabo de entrar, soy un primerizo en este mundo, tiene muy clara no solo esa mirada muy abierta, muy amplia sobre todo lo que son las letras de Castilla y León, y no solo de Castilla y León, también a nivel nacional, sino que también tiene muy claro que ese trabajo, esa mirada tiene que volcarse en la plaza pública, en los lugares de encuentro, y esos lugares de encuentro son las presentaciones, las ferias, y yo creo que él se presta con mucha generosidad precisamente a hacer ese trabajo de divulgación. En eso coincidimos porque yo trabajo en la comarca de Medina del Campo como educador de adultos para la Diputación y conocemos muy bien la importancia que tiene llevar la cultura, llevar la literatura en este caso, a los grandes centros, pero también a los pequeños, donde también hay lectores y muchas veces lectores mucho más avezados y con mucho más bagaje y viaje literario en las pupilas que los de la gran capital. Sí, estoy bastante de acuerdo en ello, porque muchas veces pensamos que los grandes lectores y la gente está en las ciudades y la gente del rural pues parece que pasa un poco más de la cultura, pero ni mucho menos, pues puede hasta llegar a sorprender. En efecto. Lo que hemos visto, Chancoro, nos llama la atención, a mí me llama la atención, que es la portada del libro pues con los mismos colores, ¿no? Sí. ¿Eso por qué? ¿Porque tuvo un resultado Chancoro? ¿Por qué? Porque sobre todo es una línea marca de la editorial, Mar Editor Ediciones Irreverentes, cuida mucho los libros, cuida mucho en todo lo posible lo que es la edición de la obra. En este caso me consta además que Vera, que fue junto con Miguel Ángel digamos que hizo la primera lectura, él es escritor, editor con muchísima experiencia, también locutor de radio, en Radio Exterior de España, en su programa Sexto Continente, un magnífico programa de libros y de literatura nacional e internacional. Entonces él hizo esa primera aproximación, pero el trabajo que ha hecho Vera después, la coeditora, a la hora de elegir la portada, a la hora de ensamblar, recoger y dar forma ortotipográfica al libro, que es que muchas veces no nos damos cuenta de que el libro son historias, pero sobre todo es un objeto. Y como una casa tiene que ser un objeto que desde el primer momento te sientas a gusto en él. El libro es una experiencia táctil, es sonora cuando pasas las páginas también, te habla, es casi una persona y sobre todo es casi una vivienda. Entonces tiene que estar perfecta desde la puerta de acceso hasta el último rincón, la última habitación. Y la verdad es que han hecho un trabajo magnífico. Y en ese sentido, como tú muy bien decías, el color de la portada, incluso la tipografía, la hace muy reconocible porque es el sello de identidad de Mar Editor. ¿Es tan importante la portada para el libro? Es decir, que le haga atractiva la portada al libro puede ser un binomio de que te guste más.
Sin lugar a dudas, esto es por la misma razón por la que vamos por la calle y nos quedamos mirando a una persona y no a otra. Lo que sí que es cierto es que el criterio a veces varía. Hay veces que te quedas prendado de un rostro, pero hay veces que te quedas prendado de unas manos, o del color de unos zapatos, o de un modo de andar. Cada libro tiene su personalidad, como si fuera una persona. En ese sentido, la portada es esencial, pero hay que tener mucho cuidado, porque hay que equilibrar. A lo mejor si haces una portada excesivamente grandilocuente es como cuando ves a alguien vestido en exceso llamativo, ¿no? Y después resulta que a lo mejor la persona te defrauda cuando te acercas. Sí. Tiene que ser un delicadísimo equilibrio entre esa capacidad para sugerir, para atraer la mirada, para capturar con el relato, porque el relato empieza en la portada, porque empieza en el título, es la primera frase de la novela. Y por otro lado, que se ajuste al contenido. En este sentido, estamos muy contentos porque creemos que el título responde muy bien a ese sabor de la memoria y al mismo tiempo ese enigma que se esconde dentro de las páginas del libro. Al mismo tiempo tiene la musicalidad, la poética, que es muy típica en mi caso de mi voz narrativa, porque yo creo mucho en la necesidad de la historia bien contada, pero creo que también la melodía de la palabra tiene que estar ahí y el lector tiene que disfrutar también de la música de la palabra. Entonces, en ese sentido es un todo unido y yo creo que nos ha quedado un libro muy equilibrado. Yo recuerdo, hablando de las portadas, que hace muchos años las grandes discográficas, con las bandas de música de entonces, cierto, pues se desvivían por hacer la portada que fuesen, ¿quién nos recuerda de los Rolling Stones con esa lengua fuera, ¿no? que se hace, identifica precisamente, ¿no? y forman parte ya de la historia de la banda, ¿no? Pues Claro, y además forma parte de un espíritu, del espíritu de una época también. En este caso, como es una novela que abarca un tiempo razonablemente amplio, la segunda mitad del siglo XX entera, incluso un poquito más, y además recorre lugares, no solo La Habana o Valladolid o Santander, que vamos a poder ver el Santander y el Valladolid expresamente de los años 40, pero también de los años 90. Y La Habana de los años 40, esa Habana de gángsteres, esa Habana en donde el AMPA y la mafia convirtió literalmente en el lugar de diversión, el parque de atracciones de Estados Unidos, la ciudad y todo Cuba realmente, sino también por lugares menos transitados además a lo mejor por la historia europea y especialmente por los españoles, porque también atraviesa regiones de Polonia, de Belgrado, pasa desgraciadamente por lugares, por los sótanos, las mazmorras de nuestra historia contemporánea, como es el campo de concentración de Auschwitz. Hay muchos viajes dentro del viaje en el desván de las Caracolas. Lo estás contando y ya le entran ganas, ¿no?, de empezar a leer la primera página. Hablando de páginas, le veo que este es un poquito, ha crecido en cuanto a volumen, ¿no? Sí, ha crecido primero porque precisamente por el cuidado de la edición hemos querido hacerlo con una tipografía, tiene una doble tipografía porque hay 2 novelas dentro de ella, y en ese sentido queríamos que fuera muy fácilmente legible, muy accesible para el lector. En ese sentido, el tamaño de la letra, las fuentes han sido con mucho cuidado seleccionadas, y por otro lado, al ser una historia de historias, lógicamente, y al participar varias voces narrativas, eso requiere también un espacio. No es lo mismo la casa para que la habite una persona que para que la habiten 20, y esta es una novela con muchos personajes también. ¿Estás aprovechando que estamos ahora mismo a punto de comenzar el mes de julio para que diga uno, bueno, mira, pues en verano me voy a la playa y es un buen momento para estar tranquilamente leyendo, ¿no? Aprovechas esa época del año, es como cuando uno saca el disco o el libro en Navidades, ¿no? Un buen regalo en Navidad. Un buen regalo. Esto no expresamente, pero sí que es cierto que está demostrado que cuando llega el verano, yo creo que todos tenemos ese pequeño adagio, ese pequeño mantra en la cabeza de, bueno, esto para cuando tenga tiempo en verano. Claro, después resulta que el verano acaba abarrotada de cosas que no has hecho durante el año. Pero sí que es cierto que el verano, el reposo de la vida tan agitada que llevamos probablemente a lo largo de todo el resto del año, nos permite viajar. Unos podemos viajar a lo mejor con el avión o con el coche y trasladarnos a otros lugares, pero también está el viaje íntimo, el viaje interior, y para ese la literatura es esencial.
Yo creo que, como tú muy bien has dicho, no ya un momento en la playa, donde además, por cierto, la mayoría de las que leen son las mujeres. Los hombres estamos pegados a la radio y las mujeres están leyendo en muchísimos casos, sino prácticamente cualquier rincón, ese momento en la silla debajo de la sombrilla, aunque estés en tu casa, en la que el silencio te permite recogerte un poco y encontrarte en lugares lejanos, muchas veces exóticos. Muchas veces el exotismo radica en que no conocías que al lado de tu casa se produjo algo insospechado y que te sorprende. En ese sentido, El desván de las caracolas es una buena lectura para ese momento en el que caben todos los momentos, que es el verano. Estabas comentando que las mujeres en la playa leen, los hombres escuchan la radio. ¿A quién va dirigido el perfil del lector del desván de las caracolas? Yo creo que... Cuando escribiste el libro, ¿en quién pensaste? Realmente cuando yo escribo el libro pienso más en los personajes que en el lector. Visto ya concluida la obra y terminada y viendo la respuesta que estamos teniendo por parte de los lectores y de las lectoras, lo que yo creo que es que es perfectamente válido para cualquier lector que me hubiera conocido ya en Chancoro o en Un asunto de sombras. Obviamente no es la lectura longitudinal, clásica que tiene Chancoro, que va de atrás adelante. Aquí va y viene en diferentes lugares y tiempos, ¿no? Pero repito, es una novela que es para pasearla, no solo para leerla, para pasearla, para detenerse en ella. Y en ese sentido creo que cualquier persona adulta a la que le guste la literatura y que le guste perderse y disfrutar de la palabra, del ritmo de la palabra, no solo de la historia, yo creo que le va a encantar. Aparte de que es una novela que, como la portada muestra muy bien, tiene un montón de cajetines y en cada cajetín hay una historia. Historias gobernadas por el azar, por la necesidad, casi por el hado, por el destino, muchas veces por la violencia, también por la ternura, por la imaginación, por la dulzura, pero sobre todo, en definitiva, por la memoria, que es lo que nos cobija un poco a todos. Yo me pregunto, Jesús, ¿de dónde sacas tiempo para escribir? Porque tienes tu trabajo habitual que te lleva tus horas diarias, por supuesto, más luego también tu ocio, tu vida cotidiana, y luego una parte, estás en todas las ferias, que te ven todas las ferias, y ahora escribiendo además. ¿De dónde sacas el tiempo para escribir? Pues la verdad es que duermo poco, quizá demasiado poco últimamente, pero es cierto que, como dicen en mis pueblos, sarna con gusto no pica, pero mortifica, ¿no? En ese sentido, como yo disfruto enormemente escribiendo y además después la respuesta que he tenido hasta ahora por parte de los lectores y las lectoras ha sido muy bueno, eso es lo que hace que si una noche a lo mejor se acorta y solo duermes de las 2 de la mañana hasta las 5 o hasta las 6 porque has forzado un poquito la máquina, porque estás embebido en el proceso de escribir, la recompensa está ahí. Aprovechar muy bien el tiempo requiere esto, gestionarlo mucho, estar muy alerta, recuperar muchos momentos muertos, porque hay veces que dices, voy a ir a tal sitio. Yo me acuerdo mucho de Ernest Lluch, el malogrado político y magnífico ministro, sobre todo un hombre, un grandísimo y ávido lector. Contaba Sardá que cuando tenía las tertulias con él, a lo mejor llegaban, como estamos nosotros aquí, y antes de empezar la grabación faltaban 2 minutos. En esos 2 minutos nosotros simplemente esperamos. Ernest Lluch llevaba siempre una bolsa llena de libros, sacaba y durante 1 minuto abría y leía. Abría y leía. Yo cuando escuché eso me resultó fascinante. Ponerlo en práctica a veces resulta un poco complicado, pero cuando lo logras no te puedes hacer a la idea de la cantidad de tiempo rescatado de esos minutos, de esos momentos que parecen muertos, pero a los que les puedes dar un magnífico sentido, leyendo o escribiendo, que no es la primera vez que en un momento determinado, en 5 minutos entre clase y clase, de repente he abierto el teléfono o he abierto la libreta y he apuntado 4 ideas o una frase. Esto es muy frecuente y al final, pues gota a gota se hace el aguacero, ¿no? Estás escribiendo en El desván de las caracolas y en ese momento no te pasa por la cabeza esto puede ser bueno para otro libro, otra novela. O sea, es decir, mientras estás con una novela, ¿estás preparando otra o hasta que no cierras el ciclo de decir, mira, ya he cerrado en el desván de las caracolas, lo he presentado, ya está puesto a la venta, voy a empezar con otra novela? ¿O estás con 2 a la vez? Pues fíjate, es una pregunta muy interesante. Curiosamente ayer en la presentación de Margen también me la hizo una persona.
Y es que es cierto, lo que pasa es que cada proyecto lo tienes en una fase distinta. Es cierto que durante el periodo de escritura estás muy centrado en el texto que estás trabajando, pero es perfectamente factible que estés al mismo tiempo documentándote para otro, o que estés trabajando en la estructura o en el árbol de personajes de otro proyecto. En mi caso incluso que se te crucen dos, porque cuando yo empiezo a reescribir en El desván de las caracolas, yo realmente estaba trabajando en otro proyecto que será mi siguiente libro, que de momento tiene el título provisional de La canción de Hécate, que es una historia de brujas, que no tiene nada que ver con En el desván de las caracolas ni con Chancoro. Pero estaba ahí. Lo que ocurre es que yo a veces pienso que mi cabeza es como un bar. Estoy rodeado de gente y hay veces que tienes durante un tiempo a una persona pegada a ti y escuchas perfectamente su conversación, pero de repente algo sucede, cambia la geometría de las relaciones en el bar, de repente llega un conocido, se sienta a tu lado y lo que parecía que iba a ser la cita de la noche se extravía, y esa persona a la que a lo mejor no conocías o que a lo mejor hacía mucho tiempo que no veíais, se convierte en la cita de tu vida. Entonces con las novelas pasa algo parecido. Yo estaba escribiendo en el desván de La canción de Hécate, pero en El desván de las caracolas se presentó y tuve que acudir a la cita. ¿Quieren, Jesús, que te quieres encasillar en algún género literario o no? No, fíjate, precisamente, pues muy buena pregunta. El otro día mi editor me decía, si es que lo bueno de ti, dice, es que no eres un escritor de género. Tú escribes historias, escribes novelas, y en esas novelas hay tramas que tienen una estructura de género negro, hay otras que son igual un poco de corte fantástico, hay otras que literalmente son historias de amor, que es probablemente la médula central de la gran literatura. Hay siempre, casi siempre, porque es mi matriz, mi voz inaugural, un viaje, literalmente. Entonces yo lo que hago es poner las herramientas de los géneros en función de la historia. Pero no porque no me quiera encasillar, sino porque mi naturaleza como escritor es así. No logro estar... Muchas veces me han dicho, tú preparas y estoy de acuerdo con ello, tú preparas las obras como las prepara un actor. Hay actores que, aunque hagan 30 personajes, siempre se hacen de ellos mismos. Yo no, yo en ese sentido soy camaleónico. En Chancoro fui un autor, en El desván de las caracolas estoy siendo otro, y probablemente en la obra siguiente seré otro, pero porque el personaje y la historia lo exigen así. Estamos conversando con Jesús Salviejo, que mañana presenta su libro En el desván de las caracolas, que yo me imagino que mañana, bueno, pues una vez que se presente, ya empezarás con las firmas, ¿no? A firmar ahí eso trabajos. Espero, eso esperamos. Hay expectación. En la Feria del Libro de Valladolid fue muy bien, también en Madrid, y eso que nos cayó un tormentón de mucho cuidado, que ya sabes que es el enemigo de las ferias del libro. Ha funcionado muy bien en ambas dos, y en Tudela también. La idea es que esto siga así. Es bien cierto que durante el verano se suele producir un parón, porque aunque parezca mentira, los profesores y los escritores en algún momento dormimos y descansamos, porque si no ya no aguantamos más el esfuerzo. Pero probablemente haya algún hito a lo largo del verano, porque tenemos propuestas ya de presentaciones. Descansaremos un poquito y prepararemos el regreso ya con presentaciones y firmas a tope. Pero sí, claro que firmaremos. Además, Medina del Campo es casi mi segundo hogar. Entonces, es que aquí, si no firmo, igual me corren a escobazos, y con razón. Los que ya han leído el libro, cercanos, ¿qué te han dicho, ¿no? Porque son los que de verdad te dicen las cosas, porque, bueno... Los conocidos, vale, pero la familia, los amigos de verdad, ¿qué te han dicho? Claro, me quedo con la opinión de una compañera de Tordesillas, no de aquí, porque de aquí curiosamente todas me han dicho, no, es que queremos esperar a que la presentes para cogerla, no. Pero una compañera de Tordesillas, en cuanto supo que había salido ya para la Feria de Madrid, fue corriendo y lo compró. Y dijo, primera cosa que me ha sorprendido, eres tú, porque te conozco desde Chancoro. Y dice, pero no eres tú. ¿Por qué? Pues porque has logrado ser diferente. Y otra cosa que también me llegó mucho al corazón, yo no lo sabía, pero he dicho que en esta novela se cruza la memoria del Valladolid de los años 40, de Santander, porque la memoria de mis padres, de mis abuelos, son de allí, y lógicamente es un puente de comunicación entre sus memorias y las mías. Pero ella yo no sabía.
toda su infancia había pasado en Santander, y dice, me has ayudado a dar un paseo por mi infancia otra vez y por la relación con mis abuelos y con mis padres. Dice que me ha emocionado muchísimo. Y de otro lado, ella, por razones de trabajo y personales, también conocía muy bien La Habana, y ya sabía que yo había sido alumno de la Escuela de Cine de La Habana, pero no sabía que había estado allí bastante tiempo. Y dice, es que me has vuelto a abrir la puerta no de dos ciudades que son muy importantes para mí, dice, sí, sino de dos espacios de mi memoria que hacía mucho tiempo que no visitaba. Así que estaba muy contenta. La verdad es que eso da una enorme satisfacción, porque decía Jean-Claude Carrier, que es un dramaturgo y un guionista de cine al que yo admiro mucho, que una obra sabes que es buena cuando la abres, y la abras por donde la abras, te habla de ti mismo. Entonces, cuando logras establecer esa comunión tan íntima con el lector, es que algo has hecho bien. Mañana se venderá el libro en la presentación. Si alguien lo quiere adquirir, ¿ya está también a la venta en alguna plataforma? Sí, ¿Dónde en cualquier librería, por supuesto en la página web de la editorial de Mar Editor, Ediciones Irreverentes, pero en cualquier librería, aquí en Mena, en cualquiera de las librerías de referencia de Medina del Campo, o en Margen, en Valladolid, que es nuestra librería de referencia allí, pero en todas, literalmente en todas. Una de las cosas que tenemos es que UDL, nuestra distribuidora, es muy buena, hace muy buen trabajo, y realmente la novela está ubicada a nivel nacional e incluso internacional, porque una de las cosas que más nos está sorprendiendo también es que lectores y lectoras que nos habían descubierto desde países hermanos como Argentina, Portugal, México, Colombia, Venezuela, Cuba mismamente, están pidiendo el libro ya, y la distribución está funcionando de maravilla. Estamos muy contentos. Pues Jesús Salviejo, gracias por venir. Mañana la cita es a las 7 de la tarde en la biblioteca de Medina del Campo, Gerardo Moraleja, donde se va a presentar en el Desván de las Caracolas con Jesús Salviejo, con José Ignacio García, y va a estar también Beatriz Guerra. En efecto, nuestra anfitriona, como siempre, que nos va a acompañar, y bueno, y sobre todo vamos a estar en el Desván de las Caracolas, en el lugar de la memoria. Jesús, enhorabuena por el trabajo, y ya vendrás aquí con la canción de... La canción de Hécate, si se sigue titulando así, bueno, provisional. Gracias y enhorabuena. Estaré encantado. Muchísimas gracias a ti, Javier.